Y siendo ya las 8 horas con 33 minutos, entramos a nuestro segundo y último bloque de entrevistas. Tenemos ya la presencia mediante videoconferencia, videollamada, del abogado, el doctor Mauricio Alarcón Salvador. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Contacto Nacional aquí en el Ecuador de Transparencia Internacional, abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Muy buenos días, Mauricio. Bienvenido aquí a La Clave. Fernando, buen día. Un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Un cafecito. Mauricio, comenzando con el tema económico, que realmente es por el cual te hemos invitado, pero vamos a hacer bastante amplia esta entrevista, porque contigo hay algunos tópicos muy interesantes con los cuales podemos hacer una entrevista con mucho condumio. Vamos a iniciar por la parte económica. ¿Qué tan transparente ves las cifras del excedente petrolero que nos está llegando a raíz del aumento del barril del petróleo? Estamos hablando de que en el presupuesto general del Estado del año 2022 estaba presupuestada, la palabra precisa, en $59.20 el barril. Ahora ha bajado un poco, pero ha estado en un promedio de $100, a veces más, a veces menos. Ahora está en $97 al día de hoy. ¿Cómo ves el manejo? ¿Qué tan transparente es lo que se nos propone se hará con este excedente petrolero? Fernando, en 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas mejoró la forma de presentación de información fiscal a los ecuatorianos. El hecho de entregarle los datos de una manera más comprensiva, de una manera más digerida, por llamarlo de alguna forma, ha permitido que quienes no somos economistas podamos comprender de mejor manera cómo están las cifras macroeconómicas del país. En buena hora por eso, tú habrás visto incluso que a finales del año pasado se tomaron decisiones para transparentar de mejor manera incluso los datos relacionados con la deuda de nuestro país. Sincerar las cifras, incluso a propósito de esa disposición normativa que dice que no deberíamos de estar endeudados más allá del 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país, cifra que se ha violado año tras año, pero que ahora tiene la posibilidad incluso por esa disposición transitoria de esta ley de ordenamiento fiscal de ponerse a buen recaudo y solucionar el problema en los próximos años. Ahora bien, como tú bien dices, eso es quizá parte de lo que se ha venido haciendo, pero se hace un presupuesto que, como dijo el propio ministro Simón Cueva, entró por el Ministerio de la Ley a pesar de las observaciones al interior de la Asamblea Nacional, y pues en ese presupuesto se habló de un petróleo por debajo de los $60 en cuanto a cada barril producido por el país. Hoy, producto de las condiciones internacionales, estamos con un barril por sobre los $100 en cuanto a lo que se percibe por parte del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, hay un diferencial, un excedente grande que tiene que ser, obviamente, según la normativa ecuatoriana, invertido en nuestro país. No hay la posibilidad de mantener fondos que, como ustedes saben, fueron eliminados hace prácticamente 15 años, así es que se debería, en lo ideal, en lo óptimo, en función de los estándares internacionales en la materia, transparentar absolutamente lo que se haga, estableciendo de manera clara las cuentas tanto de entrada como de salida de ese excedente que viene producto del precio más alto del petróleo. Mauricio, estamos en el país del Ministerio de la Ley, ¿no? Este es el país, tendríamos que ponerle debajo del escudo, después de todo, pues, ¿no?, de nuestro cóndor, el Ministerio de la Ley. ¿Qué tan transparente o qué tan positiva puede ser para una sociedad? Y aquí voy a hablar con la persona especializada en el tema. Que las leyes entren por el Ministerio de la Ley sin los aportes que pueda hacer el organismo primordial tal vez para poderlo hacer, que es la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre este Ministerio de la Ley que está tan en boga y ahora parece que viene una ley de inversiones que también muy probablemente nos entre por el Ministerio de la Ley? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos interpretar? Esperemos que esta vez no ocurra, entre comillas, ese milagro, Fernando, porque tú sabes bien, cuando se crea el poder y se lo divide principalmente en 3 funciones, se busca crear un sistema de pesos y contrapesos, teniendo a la función legislativa como el primer poder del Estado,
porque estamos frente al órgano de representación por excelencia. Estamos frente a la instancia en la que todos los ecuatorianos han elegido no uno, sino en este caso 137 representantes. Ese órgano legislativo, que tiene la posibilidad, por supuesto, de generar leyes por su cuenta, pero de discutir y aprobar o reprobar las leyes o proyectos de ley que vengan de otras funciones del Estado, tiene que cumplir este rol balanceado. El Ministerio de la Ley, que es ese término de la entrada en vigencia forzosa de una norma, que no es nuevo, no es de la Constitución de 2008, ha estado presente durante varias décadas en nuestro ordenamiento jurídico, por un lado es excepcional, ojo, excepcional, y por otro tiene un carácter sancionatorio a la omisión de los legisladores, en este caso de ponerse de acuerdo para aprobar o reprobar un proyecto que no les pertenece. Que empiecen las cosas a pasar por el Ministerio de la Ley creo que habla mal principalmente de nuestro órgano de representación, de la Asamblea Nacional, que no puede ponerse de acuerdo y hacer su trabajo. Y por otro, por supuesto, de un Ejecutivo que, incapaz de lograr acuerdos, incapaz de generar diálogos, echa mano de este mecanismo de salida fácil, por llamarlo de alguna manera, para proyectos de ley que puedan ser considerados tortuosos o problemáticos en la coyuntura nacional. Así es que esperemos, como digo, que ese milagro que ocurrió con la reforma tributaria en extrañas condiciones no vuelva a suceder en este caso con una ley de inversiones que en su primer debate, como tú has visto, ya ha recibido algunas críticas de los sectores opuestos al gobierno de turno. Por favor, sigamos hablando sobre estas instituciones que no cumplen su trabajo, y creo que si vamos a la lista, la que podemos tener apuntados, la primera es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero no, como que el tiempo nunca es suficiente para hablar de una institución, un organismo que tendría que haber dado respuestas y que no da ninguna. Ahora tenemos el tema del Contralor trabado. Parece que no sale, parece que no tendremos contralor, al menos por un muy buen tiempo todavía, un contralor subrogante. Dan pasos, pero con la velocidad de una tortuga. En agosto del año pasado teníamos al anterior vicepresidente, el consejero David Rosero, diciéndonos que para marzo del 2022, con toda seguridad, ya tenemos contralor puesto y sentado en su cargo. Estamos en marzo y está lejísimas la posibilidad de tener contralor. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo presientes? ¿Cómo tú asimilas desde Transparencia, desde tu fundación, desde la fundación que tú direccionas, este tema, el tema de la elección del Contralor del Estado, un puesto tan importante y tan clave para la administración, la correcta administración de la cosa pública en un país? Fernando, tan importante es la Contraloría y el concurso para designar a su máxima autoridad, que a finales del año pasado presentamos a los 7 consejeros propuestas, observaciones a lo que ya se había discutido y aprobado en cuanto a las normas para este concurso público. Generó una discusión amplia que afortunadamente ya se ha zanjado con la aprobación de ciertas reformas, porque la norma en entonces vigente tenía serias falencias para designar al Contralor. Hoy, precisamente, 15 de marzo, deberíamos estar organizándole la fiesta de despedida al señor Riofrío, porque en este día se termina el mandato para el que fue originalmente electo el señor Carlos Polit. Deberíamos de estar hoy mismo posicionando al nuevo Contralor o a la nueva Contralora General del Estado. Lo cierto es que el proceso sigue estancado. Cuando tú y yo acudimos a las urnas en febrero de 2019, elegimos a los representantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos entraron en funciones en el mes de mayo y pues nos dijeron que ahora sí, pluripartidista o equilibradamente, íbamos a ver cómo tenía que funcionar una institución. Por supuesto, para promover la participación ciudadana, pero también para cumplir con su rol de designar autoridades. 3 años más tarde, lo que tenemos en este momento es que un Consejo Nacional Electoral no ha sido renovado parcialmente. No se ha designado defensor público definitivo. Se encargó la Defensoría del Pueblo al exsecretario del propio Consejo de Participación Ciudadana. No se ha podido designar, siendo un proceso mucho más sencillo, a quien debería ya ser el titular de la Superintendencia de Compañías, con una terna ya presentada oportunamente por el Ejecutivo. Ni siquiera se ha podido avanzar
con el concurso para designar contralor. Se nos viene dentro de muy poco la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, incluso la designación de otros superintendentes. 3 años perdidos en pugnas políticas, demostrando que esta institución únicamente funciona cuando está en manos de un grupo político o cuando está en manos de un grupo que puede tomar las decisiones de manera unánime. ¿Quién pierde? Pierde el país, Fernando, y pierde la institucionalidad, porque nosotros no podemos ni debemos estar esperando a la voluntad de un cuerpo colegiado para tener a la cabeza de la institución más importante en cuanto al control de los recursos públicos, recursos que nos pertenecen. ¿Cómo puede ser posible que nuevamente la Contraloría quede encargada hasta ser legalmente reemplazada? Y quién sabe si prospere el juicio político contra el señor Riofrío, que dentro de muy poco tengamos un nuevo Contralor subrogante hasta poder tener un Contralor definitivo. Bueno, sería el Contralor subrogante del subrogante que se encuentra en prisión, que a la vez subroga al actual subrogador. Y si es en el juicio político declarado pues responsable, será subrogado hasta que se venga y se pueda posesionar el que tendría que haber sido posesionado el día de hoy. Es increíble, pero sigamos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque nos dicen que ellos van a trabajar conforme el orden de llegada y les acaba ya de llegar la terna hace un par de semanas por parte de la Corte Nacional de Justicia. Y esta terna no es cualquier terna, pues esta es la terna para poder presidir el Consejo de la Judicatura, que es otro de esos manjares que están ahí servidos en la mesa de los políticos ecuatorianos que evidentemente llaman la atención. Este no es cualquier manjar, este es el manjar de la justicia. ¿Cómo ves también este proceso? ¿Qué tan transparente es? ¿Tendremos en algún momento designado y tendremos un presidente del Consejo Nacional de la Judicatura que sea de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, a la cual le corresponde, por cierto, le corresponde por mandato legal ser la que ponga al presidente, al director del Consejo? Tú lo has dicho, Fernando, la Constitución es muy clara en decir no solo cómo se integra el Consejo de la Judicatura, sino a qué representante le corresponde presidir dicho cuerpo colegiado. No obstante, fuimos muy críticos en su momento de ello, el Consejo Transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, por encima de la Constitución, decidió que obviamente presidiría quien representaba a la Corte Nacional de Justicia, pero dejó a suplencia a un representante de la terna de la Fiscalía General del Estado, violando la Constitución. Lo que tenemos nosotros ahora, en definitiva, es a un presidente encargado, al señor Fausto Murillo, de los 4 miembros actuales de la Judicatura, a un suplente que ha intentado por la vía de la acción de protección recuperar un cargo que según el Consejo Transitorio le correspondía, y a un presidente de la Corte Nacional, al doctor Iván Saquicela, presentando ante el Consejo de Participación Ciudadana la terna para designar un reemplazo definitivo de la señora Maldonado, que dejó el cargo hace ya varios meses. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene que hacer es muy simple, es apenas un proceso de impugnación ciudadana. Si ya verificó los requisitos de la terna presentada por el doctor Saquicela, ponga esa terna a escrutinio público. Ponga esa terna para que los ecuatorianos hagamos control social y proceda a la designación de quien sería el nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Difícil no es, la tarea es muy sencilla, siempre y cuando haya voluntad política, reglas claras y sobre todo, como tú decías, transparencia. Mauricio, agradeciéndote por tu presencia el día de hoy. Realmente estas entrevistas nos dejan siempre claro el panorama, pero no dejan de ser agridulces. Porque cuando uno conversa con personas que realmente conocen el tema, conocen lo que tiene que tener un proceso selectivo de transparencia, y vemos que en el Ecuador hay todo menos transparencia y que en Ecuador realmente las instituciones públicas cada día funcionan, pero para peor, no funcionan mal, no trabajan. Tenemos a una asamblea que no legisla, tenemos a un consejo de participación ciudadana que no selecciona, que no hace procesos. Realmente es triste lo que tenemos hoy por hoy en el Ecuador en cuanto a estas organizaciones, organismos y otras más, ¿no? Gracias, Mauricio, por acompañarnos el día de hoy. Es bueno siempre contar con tu presencia y con tu criterio. Te agradecemos. Siempre un gusto, Fernando, a la orden, y espero pronto seguir conversando, como tú decías,
en mejores condiciones para quizá analizar los resultados de concursos transparentes y no seguir especulando lo que podría ser en función de la voluntad política de los actores de turno.